El viento de finales de otoño traía un frío intenso, y el olor a desinfectante impregnaba el aire en los pasillos del Centro Médico St. Mary's de Trenton. Me quedé junto a la cama de mi madre, con el corazón encogido al ver su frágil figura. Solo llevaba 3 días hospitalizada, pero se veía notablemente más delgada. Siempre había sido delgada, pero ahora parecía que no quedaba de ella más que huesos y piel fina como el papel. Tenía los ojos hundidos en las cuencas, me dolía solo mirarla. «Mamá, ¿te sientes mejor?», pregunté suavemente, tomando su mano fría, con cuidado de no apretar demasiado. Sus dedos eran puro hueso y nudillos, pero no pude evitar apretarlos un poco, como si así pudiera retenerla. Negó levemente con la cabeza, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Alexis, cariño, deja de gastar dinero en mí. Estoy vieja. Con tratamiento o sin él, no cambiará nada». «No digas eso, mamá», la interrumpí rápidamente, con un nudo en la garganta. «Por favor, concéntrate en recuperarte. Ya me encargaré del dinero. Sigo trabajando y he estado ahorrando un poco cada mes». En ese momento, la puerta se abrió y la enfermera Jessica entró rápidamente, con expresión tensa. «Alexis Foster», dijo, «la factura del hospital de tu madre necesita un pago inmediato. Aún nos faltan $12,000, y cualquier retraso podría interrumpir su tratamiento». Miré el goteo intravenoso que se desvanecía lentamente sobre su cama, y luego bajé la vista hacia los ojos cerrados de mi madre. Apretando la correa de mi bolso, asentí. «De acuerdo. Iré a casa a buscar el dinero. Jessica, por favor, vigílala por mí». «Claro», respondió Jessica asintiendo rápidamente. «Pero intenta volver pronto. El médico está de ronda esta noche». Para cuando llegué corriendo a casa, el cielo resplandecía con los colores del atardecer, rojos intensos y naranjas quemados se extendían por el horizonte. Abrí la puerta principal y encontré la casa sumida en la oscuridad. Palpando la pared, pulsé el interruptor, y al encenderse la luz, oí un ruido proveniente de la cocina. Un olor familiar inundó el aire, pizza cocinada en el microondas. «Evan, ¿eres tú?», grité mientras caminaba hacia el dormitorio, pero nadie respondió. Fui directo al cajón de la mesita de noche, donde siempre guardaba mi tarjeta de débito. Pero al abrirlo, la tarjeta ya no estaba. Se me cayó el estómago. Frenéticamente, empecé a rebuscar en el cajón. Bolígrafos, recibos, cargadores viejos, todo estaba desparramado por el suelo, presa del pánico. Pero la tarjeta no estaba por ningún lado. «¿Qué estás buscando?». La voz de Gary rompió el silencio al aparecer en la puerta, apoyado en el marco con una rebanada de pizza humeante en un plato. El aroma a queso fundido y pepperoni recalentado inundó la habitación, pero solo me revolvió el estómago. Su expresión era tan fría como siempre, desinteresada, distante. «Ya vence la factura del hospital de mi mamá», dije, intentando mantener la voz serena. «¿Has visto mi tarjeta de débito?». El pánico ya me recorría la espalda. Con Gary, cualquier cosa relacionada con el dinero siempre traía ataduras, y normalmente, nudos tan fuertes que podían estrangular. «¿Te refieres a esto?». Metió la mano lentamente en su bolsillo y sacó la familiar tarjeta azul, haciéndola girar entre los dedos como si fuera un juguete. «Estaba a punto de hablarte de ello. Tras los despidos de hacía unos meses, no había podido conseguir un nuevo trabajo. Al principio, Gary se había comportado como un esposo comprensivo, diciendo, quizás sea bueno que te tomes un descanso. Pero ese descanso no tardó en convertirse en una cuerda de salvamento. Esa tarjeta, mi último resquicio de independencia, se convirtió en lo único que le quedaba para controlarme. ¿Y yo? Pasé de ser una mujer con ingresos estables a alguien que contaba monedas junto a la estufa. «Dámelo, Gary. Necesito volver al hospital», dije, extendiendo la mano, con la urgencia retorciéndose en mi pecho. El médico pronto haría su ronda. Se nos acababa el tiempo. Dio un paso atrás y sonrió con suficiencia, con esa típica mueca que siempre me ponía los pelos de punta. «Alexis, tu madre tiene, ¿qué? ¿70 y tantos? ¿Qué sentido tiene gastar más dinero en esto?
Es vieja. Cuando llega el momento de irse, llega el momento. Llevas años gastando en ella, ¿y qué ha hecho? Sigue enferma. Es un desperdicio. Sus palabras me golpearon como una cuchilla sin filo, profunda y lentamente. No podía creer lo que oía. Gary. Se me quebró la voz. Es mi madre. ¿Cómo puedes decir eso? Ese dinero es mío. No tenías derecho a quitártelo. ¿Tuyo? Tiró el plato de pizza al suelo con un fuerte ruido metálico. El sonido me sobresaltó. No ganas lo suficiente para mantener a esta familia, ¿y ahora quieres tirar lo poco que tienes a un agujero negro? No seas tonto. Ese dinero es para Evan. Necesita la entrada para su futura casa. Bastardo sin corazón. Me lancé hacia la tarjeta, con la mente confusa y un solo pensamiento: mi madre estaba acostada en la cama del hospital esperando ese dinero. Pero me apartó sin dudarlo. Me estrellé contra la pared, un dolor agudo me desgarró la espalda baja. ¿Estás loco?, rugió. No vas a recibir ese dinero. Eres un completo imbécil. ¿Esa enfermedad que tiene tu madre? Es un pozo sin fondo. ¿Crees que se recuperará si le das un poco más de dinero? Mira a los Wilson de al lado, su madre estuvo en tratamiento durante 1 año y aún así murió. Todo ese dinero se ha ido. Apretando los dientes, me levanté, apoyándome contra la pared. Las lágrimas me corrían por la cara. Si algo le pasa a mi mamá, Gary, te juro que nunca te lo perdonaré. Como quieras, dijo rotundamente, volviendo a tomar su pizza. Salió sin mirar atrás y guardó casualmente la tarjeta en su bolsillo como si hubiera ganado algo. Ah, ¿y Alexis?, preguntó por encima del hombro. Si le dices una sola palabra de esto a Evan, te juro que te arrepentirás. Y luego se fue. Me desplomé en el suelo, temblando, con el peso de todo cayéndome encima como un maremoto. La habitación daba vueltas. Sentía las extremidades pesadas. Solo podía sentarme allí, mirando la puerta vacía, sintiendo como si me hubieran chupado el aire de los pulmones. Esa noche, me quedé en el hospital, velando junto a la cama de mi madre. Dormí a ratos, con sueños inquietos, mientras las luces fluorescentes de la habitación parpadeaban en el techo, a veces brillantes, a veces tenues. No dormí nada. Me senté rígida en la fría silla de plástico, con los ojos muy abiertos, las lágrimas cayendo silenciosamente sobre el dorso de mi mano, una tras otra, mientras momentos del pasado, años de tragarme el orgullo y morderme la lengua, se repetían sin cesar en mi mente. No fue hasta la madrugada que la situación cambió. Una enfermera entró a revisarle los signos vitales, pero descubrió que el estado de mi madre había empeorado repentinamente. Necesita una cirugía de emergencia, inmediatamente, dijo el médico de guardia con voz enérgica y expresión sombría. Pero su saldo anterior no se ha liquidado, y esta próxima intervención costará unos $30,000. Me quedé fuera de urgencias, agarrando el teléfono con tanta fuerza que me temblaban las manos. Sentía la mente como un espejo empañado, nada claro, solo fragmentos de miedo y pánico. Pero una cosa sabía, no tenía otra opción. Con los dedos temblorosos, marqué el número de Gary. Sonó varias veces antes de que por fin contestara. Lo primero que me impactó fue el ruido de fondo, risas escandalosas, el golpeteo de las cartas sobre la mesa, el inconfundible tintineo de las copas. Probablemente una partida de póker, y a juzgar por el alboroto, no era su primera copa de la noche. ¿Qué quieres?, preguntó arrastrando las palabras, con la irritación reflejada en su voz y el olor a alcohol prácticamente filtrándose a través del teléfono. Gary, por favor, se me quebró la voz. Mamá necesita una cirugía ya. Te lo ruego, devuélveme la tarjeta. Solo por esta vez. Te juro que no te volveré a pedir nada. Ni siquiera pude terminar cuando su respuesta me golpeó como un balde de agua helada, congelándome hasta los huesos. Llegas demasiado tarde. Se acabó el dinero, dijo, como si hablara de calderilla, no de todo lo que me quedaba. Lo perdí todo anoche en la mesa. Me quedé paralizado en el pasillo,
con el teléfono resbalándome en la mano y las palabras de Gary resonando en mis oídos. Risas y tintineos de copas se extendieron por la fila mientras él continuaba, imperturbable. ¿Qué hiciste? Las palabras apenas salieron, como si mi garganta se cerrara a su alrededor. Dije que el dinero se acabó. Habló más despacio esta vez, para colmo de males, con ese tono petulante y burlón. ¿De verdad creías que tus ahorros del trabajo extra la salvarían? Eso no te alcanzó ni para unas vacaciones decentes, Alexis. Miré el cartel brillante sobre las puertas del quirófano, preparándose para la cirugía, y sentí que algo dentro de mí se astilló. «Usaste el dinero de la cirugía de mi mamá para apostar», grité, con la voz quebrada al resonar en el pasillo vacío. Se rió. «Sé realista, Alexis. Soy el hombre de esta casa. ¿Y tú? Trabajas a tiempo parcial y ganas menos de 4.000 al mes. ¿Crees que puedes decirme cómo usar mi dinero?» Mi respiración se aceleró, cada inhalación más aguda que la anterior, como si estuviera atrapado en una caja sellada sin aire. «¿Cuánto debes?», pregunté, más bajo esta vez. Ya no estaba enojada, solo, vacía. Desesperada por alguna respuesta. Dudó un momento y luego respondió con frivolidad: «Eso no es asunto tuyo. Pero seamos sinceros, tu madre no va a vivir mucho más. ¿Para qué malgastar dinero? Si puedo ganarlo en la mesa, quizás salgamos ganando». Se me resbalaron los dedos. El teléfono cayó al suelo con un ruido sordo. No recuerdo haberme agachado para recogerlo. No recuerdo haber regresado a la habitación. Solo recuerdo estar allí, fuera de la sala de cirugía, mientras la enfermera me pedía mi firma y el pago, como si no hubiera visto mi vida derrumbarse en una sola llamada. «¿Señora Foster?» Jessica se acercó en voz baja, con voz amable y ojos llenos de preocupación. «Tenemos que avanzar con esto. Los médicos no pueden esperar mucho más». «Lo sé, grazné». Mi voz apenas me sonaba. Sentía las yemas de los dedos como hielo. Me quedé mirando los zapatos y, por un instante, el suelo pareció tambalearse bajo mis pies. Conocía a Gary. Sabía exactamente qué clase de hombre era. Jamás me daría un céntimo por mi madre. Y solo Dios sabía lo hundido que estaba. Cuando dijo, «da la vuelta», me di cuenta de que esto no había terminado. Podría haber más deudas. Más gente. Y tarde o temprano, vendrían a llamar a mi puerta. No podía dejarme llevar por la espiral. Forcé a mis pulmones a respirar. «Jessica», dije, mirándola con los ojos llorosos, pero fijos en los suyos. «¿Hay alguna manera de que me den unos días más? Te juro que encontraré la manera de pagar». Dudó, leyéndome la expresión, y luego asintió con reticencia. «Veré qué puedo hacer». Le di las gracias, luego me di la vuelta y regresé a la habitación de mi madre. Todavía dormía, respiraba superficialmente y sus labios se contraían ligeramente con cada exhalación. Su rostro estaba pálido, más pálido que las sábanas que la envolvían, y su mano yacía flácida sobre la manta. La tomé y la sostuve con suavidad, su piel seca y fina como el papel rozaba la mía. Nunca pensé que viviría para ver el día en que no pudiera reunir suficiente dinero para salvar la vida de mi propia madre. Y el hombre que una vez prometió que cuidaría de mí por el resto de mi vida. Estaba en algún lugar de una habitación llena de humo, riendo con los jugadores, bebiendo whisky. Y quemando cada última esperanza que me quedaba. Las luces del hospital se habían atenuado hasta convertirse en un suave resplandor ámbar. Afuera, el viento agitaba los árboles, cuyas ramas rozaban suavemente el cristal como uñas en una vieja puerta de madera. Me senté junto a mi madre, aún sujetando su fría y frágil mano, pero las emociones que tanto me había esforzado por reprimir finalmente se desataron. Lágrimas silenciosas corrieron por mis mejillas, posándose en la piel fina como el pergamino de su mano. En ese silencio, comencé a verlo todo más claramente, los años, las decisiones, la forma en que había desaparecido lentamente dentro de mi propia vida. Durante más de 2 décadas de matrimonio, me convencí de aguantar. Para mantener la paz. Para proteger a Evan. Para preservar la ilusión de una familia completa.
Me dije a mí misma que debía apartar la mirada cuando Gary pasaba las noches bebiendo, jugando, haciendo quién sabe qué con quién. Me tragué los insultos, el control, el silencio frío. Me dije a mí misma que debía ser mejor persona. Por Evan. Por el matrimonio. Por la vida que se suponía que debíamos tener. ¿Y ahora? Ahora podía quedarse allí, completamente indiferente, mientras la vida de mi madre pendía de un hilo, y aún así considerar que era un desperdicio salvarla. Fue entonces cuando finalmente lo comprendí. Esto no era un matrimonio. Era una prisión que me habían enseñado a decorar. Mi teléfono vibró en la bandeja, con la pantalla brillando en la oscuridad. Un número que no reconocí. Sentí un nudo en el estómago, pero contesté. ¿Señora Foster? Preguntó una voz masculina. Desconocida. Cortante. Con una impaciencia mal disimulada. Usted es la esposa de Gary Foster, ¿verdad? Ryan Miller. Anoche fui su aval en un préstamo. Mi corazón dio un vuelco. ¿De qué se trata esto? Su esposo perdió 30.000 en la mesa de póker. Aún debe otros 20. Nos dijo que usted cubriría una parte hoy. Mire, le sugiero que hable con su esposo, a menos que prefiera que lo gestionemos directamente. Espera, ¿qué quieres decir con manejarlo? Me puse de pie de un salto, con el pánico subiendo como un torrente a mi garganta. Somos profesionales. No maltratamos a la gente. Pero las reglas solo funcionan si la gente las respeta. Tienes hasta mañana al mediodía para averiguarlo. Él colgó. 5 segundos. Eso fue todo lo que me llevó a una realidad diferente. Me quedé paralizado en la puerta, con los pulmones doloridos por el peso en el pecho. Gary no solo se había jugado mi último sueldo, sino que había acumulado deudas con usureros. De esos hombres que no hacen visitas a domicilio educadas. ¿Y yo? Ni siquiera tenía dinero para pagar la cirugía de mi madre, y mucho menos para rescatar al hombre que nos estaba hundiendo. ¿Estás bien? Jessica apareció de nuevo a mi lado, su suave voz atravesando la niebla en mi mente. Su mirada era amable, pero llena de preocupación. Asentí automáticamente, con la voz apagada. Sí. Solo estoy cansada. Eso era mentira, claro. No estaba cansado. Estaba aterrorizado. Acorralado. Pero en ese momento, el miedo no importaba. El agotamiento no importaba. Incluso el desamor tenía que esperar. Porque por la mañana tendría que convertirme en otra persona completamente. Alguien que pudiera contraatacar. De vuelta junto a la cama de mi madre, su respiración era débil pero constante. Permanecía sumida en un sueño profundo, ajena al caos y la desesperación que la devoraban por completo. Me hundí en la silla, con la mano presionada contra la frente y los pensamientos enredados como un nudo que no podía deshacer. Mamá, susurré, apenas audible, no sé cuánto tiempo más podré aguantar. Sus dedos se crisparon ligeramente. Me incliné hacia ella, con el corazón acelerado, pero ella solo se movió mientras dormía antes de volver a acomodarse. La miré a la cara, las arrugas ahora más profundas, sus mejillas hundidas, pero en mi mente, la vi como era antes. Esa mujer vibrante que tarareaba mientras cocinaba, cuya risa llenaba cada habitación, que nunca me levantó la voz, ni una sola vez. Era el tipo de madre que siempre me apoyaba, incluso cuando el mundo se alejaba. Que lo daba todo, en silencio, sin esperar nada a cambio. Y ahora ni siquiera podía darle una oportunidad justa de permanecer con vida. Me sequé las lágrimas, respiré hondo y me obligué a ponerme de pie. Todavía me temblaban las piernas y la preocupación me atormentaba, pero una cosa se había cristalizado en medio de todo el ruido: no podía esperar más. No podía retirarme. Ahora no. Señora Foster, hablé con el director del hospital esta mañana, me dijo Jessica con expresión tensa. Si no recibimos el pago inicial para hoy al mediodía, la cirugía se cancelará. Lo siento, es la prórroga más larga que pude conseguir. Sus palabras resonaron en mi cabeza como un trueno lejano. Asentí, aturdido,
aunque su voz seguía resonando en mis oídos. ¿Pero qué podía hacer? Ya había empeñado las últimas joyas que me dejó mi madre, objetos sentimentales que me legó cuando me casé. Solo con eso conseguí $500. Intenté con Gary de nuevo. Su teléfono seguía apagado. Había desaparecido, como un fantasma, dejando solo escombros. Desesperada, pensé en Lily, una vieja compañera de trabajo de años atrás. Habíamos trabajado juntas durante largas noches, habíamos estado juntas durante plazos ajustados y jefes más duros. Había ascendido, ahora era gerente intermedia en alguna empresa. Le iba bien, o eso parecía. Le envié un mensaje de texto y ella me devolvió la llamada en cuestión de minutos. Ay, Dios mío, Alexis. Quiero ayudar, de verdad. Pero acabamos de cerrar la compra de una casa. Andamos muy justos de dinero ahora mismo, ya sabes cómo es. Su voz se quebró bajo el peso de la culpa cortés. Forcé una risa. No pasa nada, lo entiendo. Pero incluso al decirlo, me ardían los ojos. Luego intenté con la señora Grene, nuestra vecina de siempre. Ella y mamá solían sentarse juntas en el porche, tomando té dulce y charlando. Siempre había sido amable, de esas mujeres que te llamaban, cariño, y se acordaban de tu cumpleaños. Me quedé en su porche con el sudor cubriendo mis palmas, tragándome cada gramo de orgullo. Ay, cariño, dijo con voz suave y compasiva. Ojalá pudiera ayudar. Pero mi esposo acaba de ser operado y las facturas casi nos destrozan. Todavía estamos saliendo adelante. Puso una mano cálida sobre la mía, me la apretó y suspiró. Sé fuerte, cariño. Es lo único que puedes hacer. Asentí, con los labios curvados en una sonrisa demasiado forzada para ser real. Pero en cuanto me di la vuelta y salí del porche, las lágrimas volvieron, ardientes, silenciosas, implacables. Seguí intentándolo. Llamé, envié mensajes, toqué puertas a las que no había ido en años. Cada vez con la esperanza de un milagro, cada vez con solo miradas amables y amables rechazos. La simpatía no fue suficiente. No cuando el tiempo se desangraba con cada segundo que pasaba. Cuando regresé al hospital, era casi mediodía. Ya no podemos guardar la cama, repitió la mujer de la oficina de facturación. Si no se realiza el pago, tendremos que liberar la habitación esta noche. Me quedé en el vestíbulo principal, agarrando la factura como si fuera un billete de ida al borde de la desesperación. Mi visión se nublaba. El mundo se sentía lejano, apagado, como si me estuviera hundiendo en algo de lo que no podía salir. ¿Señora Foster? La voz de Jessica me hizo retroceder. Estaba sentada en un banco del pasillo, con las manos heladas, y el peso de ese número obsceno aún resonaba en mi mente. Ella se agachó frente a mí, buscando la mía con la mirada. Quizás sepa alguna manera de ayudar. Levanté la vista, sin atreverme a creer que la había oído bien. ¿Qué quieres decir? Dudó, mirando a su alrededor antes de hablar en voz más baja. Nuestro hospital colabora con un fondo de ayuda benéfica, administrado por la Fundación Médica Comunitaria. Está diseñado para ayudar a familias en crisis, cuando no tienen seguro médico y necesitan atención urgente. Mi corazón se apretó tan fuerte que apenas podía respirar. ¿Puedo solicitarlo?, pregunté, casi temeroso de que la pregunta en sí misma pudiera gafar la respuesta. Puedes, asintió. La solicitud es detallada y el proceso de aprobación puede llevar tiempo, pero, hizo una pausa. Ya hablé con tu médico de cabecera. Ha accedido a escribir una carta de recomendación para agilizar la revisión. Abrí la boca, pero no salió nada. Estaba demasiado aturdido para hablar. Las palabras de gratitud estaban ahí, entre la incredulidad y el agotamiento. Jessica me tocó suavemente el hombro. Has hecho todo lo posible. Todos lo hemos visto. Ahora, vamos a intentar ayudarte. Asentí, conteniendo las lágrimas. Gracias. Muchísimas gracias. No más palabras. Solo tranquila resolución. Me entregó la solicitud y la sostuve como si fuera algo sagrado.
Luego comencé a llenarla, lenta y deliberadamente, cada respuesta como si desprendiera otra capa de vulnerabilidad. Ingresos del hogar. Duración del desempleo. Activos restantes. Personas a cargo. Gastos mensuales. Cada número parecía una confesión. El tipo de verdades que nunca quise admitir, ni siquiera a mí mismo, ahora garabateadas con tinta negra en un trozo de papel que podrían significar la diferencia entre la vida y la muerte. Al llegar a la línea de la firma, me quedé paralizado. Por un instante, mi mano tembló sobre la página. Luego lo estabilicé y firmé con mi nombre con todo lo que me quedaba. A la mañana siguiente, el departamento de facturación del hospital me llamó. La revisión preliminar ya se llevó a cabo. El fondo de beneficencia cubriría el 75% de los costos de la cirugía. El saldo restante se podría pagar en cuotas después de la operación. Solo tenía que firmar la confirmación y comenzarían los preparativos para la cirugía. Me quedé junto a la ventana, sosteniendo el aviso de aprobación en mis manos, y por un largo momento, no supe qué sentir. Justo ayer, pensé que había llegado al final del camino. Que no había salida, que no quedaba ningún salvavidas. Pero aquí, cuando estaba en mi punto más bajo, alguien, en algún lugar, había encendido una pequeña lámpara en la oscuridad. Cuando regresé a la habitación, mamá seguía descansando plácidamente. Me senté a su lado, envolví su frágil mano en la mía y le susurré: «Mamá, ya nos encargamos del dinero. Ahora tenemos una oportunidad. Una verdadera esperanza». Ella no se movió, no habló, pero creí ver un pequeño destello en el rabillo de su ojo. La cirugía estaba programada para la tarde siguiente. Los médicos me advirtieron que su condición era complicada y su cuerpo frágil, pero con la estabilización preoperatoria adecuada, aún había una posibilidad. No una promesa, sino una posibilidad. Esa noche no dormí. Mi corazón latía con fuerza, cada tic-tac del reloj sonaba como un veredicto a punto de caer. Al día siguiente, me quedé fuera del quirófano, retorciendo nerviosamente el dobladillo de mi camisa. Antes de entrar, el cirujano me puso una mano tranquilizadora en el hombro y me dijo: «Intenta relajarte. Haremos todo lo posible». Asentí, conteniendo las lágrimas. No era momento de llorar. Todavía no. Primero, tenía que superarlo. Esas 4 horas fueron las más largas de mi vida. Me senté en el banco, viendo cómo el sol se extendía por las baldosas del pasillo por la mañana, y luego se desvanecía lentamente en las sombras del atardecer. Tenía la mente en blanco. Ni siquiera me di cuenta de que mi teléfono se apagó. Cuando finalmente salió el cirujano principal, me puse de pie tan rápido que casi perdí el equilibrio. «La operación salió bastante bien», dijo. Considerando su edad y condición, se recuperó mejor de lo esperado. Los próximos días serán cruciales, necesitará una estrecha vigilancia durante la recuperación. Asentí una y otra vez, las palabras «gracias» se atascaron en mi garganta, hinchándose, demasiado grandes para pronunciarlas. Cuando la sacaron, la seguí junto a la camilla. Su rostro estaba más pálido que nunca, pero respiraba con regularidad. El monitor mostraba un ritmo fuerte y rítmico. Por primera vez en semanas, exhalé. Esa noche, no me separé de ella. La observé mientras salía lentamente de la anestesia, con los párpados abiertos como alas de polilla. Su mirada estaba nublada, desenfocada. Su voz era tan débil que tuve que inclinarme para oírla. «Alexis. Estoy aquí, mamá». Le agarré la mano y las lágrimas volvieron a brotar de mis ojos, pero esta vez no por miedo. Sus labios volvieron a moverse, apenas formando las palabras. «Cariño, tienes que vivir tu propia vida». Le apreté la mano con la voz entrecortada. «Lo haré, mamá. Te lo prometo». Cerró los ojos de nuevo y se quedó dormida nuevamente. Y esa noche no lloré. Porque finalmente entendí, nadie vendría a salvarme. No podía confiar en Gary. Ni en mis amigos. Ni en mis vecinos. Ni siquiera en la suerte. Ahora solo me tenía a mí mismo. Y tenía que ser fuerte. No por nadie más. Pero para mí.
Pero la recuperación de mi madre no fue como esperábamos. De hecho, fue peor de lo que cualquiera de nosotros había temido. Su cuerpo ya estaba muy frágil. En los días posteriores a la cirugía, sufrió fiebres que no paraban, oleadas de infección que iban y venían como mareas. Su presión arterial oscilaba descontroladamente, obligando a los médicos a ajustar su medicación cada pocas horas. Me dijeron que la operación había sido un éxito, pero que las complicaciones la estaban destrozando poco a poco. Apenas me separé de su lado. Cada vez que abría los ojos, yo estaba allí, agarrando su mano y susurrando calma en el caos. Cuando perdió el conocimiento, lo contuve con todas mis fuerzas, tragándome el miedo para que no me viera desmoronarme. Luego vino el delirio. Empezó a murmurar, llamándome por mi apodo de la infancia, murmurando por mi padre, que había fallecido hacía años. A veces, se acercaba a personas que no estaban allí. Otras veces, miraba fijamente al frente, como si viera algo que yo no podía ver. Intenté dormir en la silla del hospital junto a ella, pero nunca descansé del todo. En cuanto sonó una máquina, aunque fuera una sola vez, me desperté de golpe y corrí hacia las enfermeras. Mis nervios estaban a punto de estallar. Le rogué al universo, a cualquiera, por más tiempo. Solo unos días más. Solo un poco más con ella. Pero la esperanza terminó en una noche lluviosa. Empezó justo después de cambiarle la vía intravenosa. Empezó a toser con fuerza, jadeando, con el pecho agitado mientras sus niveles de oxígeno se desplomaban. Las alarmas sonaron, los monitores chillaron, y la habitación se llenó de enfermeras y médicos. Me condujeron hasta el pasillo. Al otro lado de la puerta, oí pasos frenéticos, órdenes cortantes, la tensa urgencia de quienes intentaban ganar tiempo a la muerte. Sentí como si cables invisibles me apretaran el corazón cada vez más, hasta que no pude respirar. Pasaron 30 minutos. Entonces la puerta se abrió. El rostro del doctor lo decía todo incluso antes de pronunciar sus palabras. Lo siento mucho. Se fue en paz. Hicimos todo lo posible. Me quedé allí, clavado en el suelo. Ningún grito. Ninguna lágrima. Ni siquiera un suspiro. Fue como si el mundo se hubiera congelado y el único sonido que quedaba era el zumbido sordo de las luces fluorescentes que zumbaban sobre mi cabeza. Celebramos un funeral tranquilo. Sin parientes. Sin amigos. Solo yo, sola, de pie junto a su tumba, ajustándome el suave suéter azul cielo que tanto amaba, doblándolo con cuidado contra el viento frío como si aún pudiera necesitarlo. Jessica vino. Encendió una vela pequeña y se quedó a mi lado sin decir mucho. Solo su presencia, firme y silenciosa. Ella habría estado orgullosa de ti, dijo suavemente. Asentí levemente. Y finalmente, llegaron las lágrimas. Evan apareció el día del funeral. Me llamó desde el estacionamiento y dijo que acababa de llegar. Salí rápidamente y, desde lejos, ya lo veía apoyado en su coche, con los brazos cruzados y una expresión indescifrable. Viniste, comencé a gritar, pero antes de que pudiera terminar, me examinó de pies a cabeza, mi vestido negro, mis mejillas hundidas, el cansancio grabado en cada parte de mí. ¿Qué te hiciste?, dijo, como si regañara a un desconocido. Sin compasión. Sin cariño. Solo juicio. Me quedé paralizada un segundo, luego sonreí con cansancio y amargura. Tu abuela acaba de fallecer. He estado en el hospital todos los días. Lo sé, dijo con frialdad. Vi el artículo, la lista de fondos de caridad. Tu nombre está ahí. Me costó un instante comprender lo que quería decir. La ayuda que recibí había salido en las noticias. ¿Estás avergonzado?, pregunté, con la voz repentinamente aguda. Solo pienso, respondió, si no tuvieras trabajo, podrías habérmelo dicho. Pero no, querías cargar con todo tú sola. Como si fueras una especie de héroe o algo así. Sus palabras fueron como una bofetada. Evan, no se trata de ser noble, dije, intentando calmar la voz. No sabía qué más hacer. Estás estudiando en otro lugar,
no quería ser una carga para ti. Solo. Así que lo manejaste sola y dijiste que necesitábamos caridad. ¿Te das cuenta de lo que eso dice de mí? ¿Qué dice de ti? Espeté, con el dolor en el pecho ardiendo como fuego. Luché con uñas y dientes para salvar la vida de mi madre. ¿Y estás aquí molesto porque podría haber dañado tu imagen? Me miró con la misma frialdad. Has cambiado, mamá. No siempre fuiste tan conflictiva. No he cambiado, repliqué. Simplemente nunca viste las cosas como eran. Negó con la cabeza. Tengo que ir a algún sitio. Dejémoslo ahí. ¿Eso es todo? Lo miré fijamente. ¿Ni siquiera vas a ver su tumba? Hizo una pausa, con una mano en la puerta del coche. Pasaste años gastando hasta el último céntimo en salvarla. Siempre pensé que era inútil. Deberías haber ahorrado ese dinero para mí. Soy yo quien aún tiene futuro. Pero da igual. Nunca estuviste ahí cuando te necesité. Abrió la puerta, ya casi dentro. Dejé una corona de flores en el asiento trasero. Puedes recogerla por mí. Y así, sin más, se marchó. Me quedé en el estacionamiento, el aire estaba pesado y quieto, como si el cielo mismo se hubiera derrumbado. Pero no lloré. No porque no doliera, sí. Rompió algo profundo y antiguo dentro de mí. Pero las lágrimas no brotaron, porque finalmente entendí, hay dolor que no debe derramarse frente a quienes no lo merecen. Hay lágrimas que no son para rogar ni para demostrar nada. Son para sanar, y la sanación no necesita público. Yo no lo perseguí. No intenté explicarme, ni defender lo que había hecho, ni preguntarle por qué era tan cruel. Acabo de irme a casa. Me senté en el viejo sofá, solo, en la quietud. La casa estaba en silencio. La lámpara de araña amarillenta sobre mí zumbaba débilmente, una reliquia de una vida que ya no reconocía. Y en ese momento, mi mente estaba cristalina. Esto termina ahora. Desde el día en que ingresaron a mi madre en el hospital, me vi arrojado a una guerra que nunca elegí, una guerra sin salida y sin piedad. Pero ahora, ya no soy más que la mujer que solo sabe rogar, soportar y llorar. Era hora de contraatacar. No con peleas a gritos ni enfrentamientos dramáticos. No. Esta vez, sería tranquilo, calculador e implacable. Iba a cortar el cadáver putrefacto de este matrimonio con precisión quirúrgica. Gary se jugó mis ahorros, se apropió de mi sueldo y se apoderó de cada rincón de mi vida. No solo destruyó nuestro matrimonio, sino que me borró en el proceso, convirtiéndome en una sombra que rondaba los rincones de mi propia casa. Pero, ¿ahora? Ya no quería desaparecer. Pieza por pieza, iba a recuperar todo lo que él creía que podía conservar. Empecé a investigar, entre viejos extractos bancarios, facturas electrónicas, mensajes crípticos de deudas de prestamistas de día de pago. Encontré grabaciones de voz que había hecho durante las noches en que él pensaba que estaba demasiado insensible para defenderme, sus diatribas venenosas atrapadas en la oscuridad. Esto no fue venganza. Esta era la verdad y yo la estaba sacando a la luz. Una vez lo di todo por salvar a una familia. Ahora daría lo mismo por salvarme a mí mismo. Unos días después, Gary apareció irrumpiendo en la casa con unos cuantos hombres extraños siguiéndolo. Gritaba órdenes como un capataz en una obra. «Muévelo para allá, no, el grande va en la sala». Se giró y me gritó, agitando la mano mientras arrastraban un televisor de pantalla plana absurdamente grande por la puerta. «Quítate, Alexis. Lo he pagado yo». Me quedé en la puerta de la cocina, observando en silencio cómo entraban cables, cajas y bravuconería barata. Gary se giró, presumido y ruidoso. «¿Ves eso?», dijo, palmeando la caja como si fuera un trofeo. «Esto es disfrutar de la vida. Quizás si dejaras de lamentarte como una heroína trágica, lo entenderías». No respondí. Simplemente saqué mi teléfono y le tomé una foto, él posando con su juguete nuevo, con su voz fuerte y temeraria de fondo. Cada palabra, cada compra, cada desliz de arrogancia, evidencia para el expediente que estaba preparando. Prueba para el tribunal.
A la mañana siguiente, me reuní con mi abogada, Claire. Era aguda y concentrada, con gafas de montura metálica y una gabardina azul marino que combinaba con la serena autoridad de su voz. Mientras hojeaba los documentos y grabaciones que le había traído, asintió lentamente. Han investigado, dijo. Estos documentos respaldan un caso sólido de abuso emocional y explotación financiera. Estamos listos para seguir adelante. No solo busco salir, dije con voz serena. Quiero lo que es mío. Mi dignidad. Mis derechos. Todo. Claire levantó la vista y sonrió, segura. Presentamos demandas por 3 causas: división de bienes conyugales, control de cuentas financieras y maltrato psicológico. También solicitaré una congelación de bienes de emergencia. La miré a los ojos. Quiero que esto se haga con limpieza. Precisión. Sin ensuciar. Sus labios se curvaron en una sonrisa segura. No te preocupes. Los hombres como Gary siempre se creen intocables, hasta que alguien como yo les demuestra lo contrario. Esa noche, de regreso a casa, Gary pudo sentir que algo había cambiado. Esperó hasta que terminara la cena antes de hablar, con un tono sospechoso. ¿Qué has estado haciendo últimamente?, preguntó, entrecerrando los ojos. Estás actuando diferente. Mantuve la voz tranquila. Quedé con un amigo para tomar un café. Déjate de tonterías, Alexis. Se recostó en su silla, sonriendo con suficiencia. ¿Crees que puedes engañarme? No lo olvides, esta casa está a mi nombre. ¿Esa cama en la que duermes? Ni siquiera es tuya. Dejé el tenedor con cuidado y lo miré directamente a los ojos. Pronto descubrirás que estás equivocado. Parpadeó, sorprendido. Por una vez, no tenía una réplica preparada. Me puse de pie, recogí los platos y entré tranquilamente a la cocina. Detrás de mí, murmuró más palabrotas desde el sofá, pero no me inmuté. No miré atrás. Porque ya había dejado atrás esa versión de mí. ¿Y la mujer que entró en esa cocina? Ya no le tenía miedo. Unos días después, presenté oficialmente la demanda de divorcio. Con la ayuda de Claire, presentamos una solicitud de investigación patrimonial completa e iniciamos el proceso para congelar todos los activos financieros conjuntos. Fue una serie de pasos complicados: papeleo, documentación, protocolos legales, pero los seguí al pie de la letra, línea por línea, formulario por formulario. No titubeé. Ni una sola vez. Después de cada reunión, Claire me hacía el mismo gesto de ánimo con la cabeza: lo estás haciendo genial. Sigue así. Ella no se daba cuenta, pero esas palabras no eran solo parte de su rutina profesional. Eran la primera afirmación genuina que escuchaba en años. Alguien por fin me veía, no como una molestia ni un fracaso, sino como una mujer que había luchado con ahínco y se mantuvo firme. Ese día, al salir de la oficina de Claire, el cielo estaba gris, bajo y sin color. Pero no se sentía pesado. Me paré en lo alto de las escaleras y respiré hondo y de forma continua. Sabía que la batalla no había terminado. Gary se enteró de la presentación 3 días después. Esa noche, irrumpió por la puerta principal, pateando el zapatero en un ataque de ira. Tenía el rostro contraído, enrojecido por la furia, como un poseso. ¿Fuiste al maldito juzgado?, rugió, casi escupiendo las palabras. ¿Estás loca? ¿Sabes siquiera lo que has empezado? Me quedé en la puerta de la cocina, con el paño de cocina todavía en la mano. No me inmuté. No corrí. Simplemente lo miré. Calma. Firme. No te hagas la tranquila, gruñó, acercándose. Te juro, Alexis, que si sigues con esto, haré que te arrepientas el resto de tu vida. Ya hiciste que me arrepintiera, dije con calma. Pero esta vez, por fin he aprendido a acabar con el arrepentimiento. Golpeó la mesa con la mano. ¿Crees que contratar a un abogado me va a asustar? ¿Crees que el tribunal te pertenece? No, dije, secándome las manos lentamente. Pero la ley tampoco te pertenece.
Solo quieres destruir a esta familia, ¿no? Esta familia murió el día que me robaste el sueldo y dijiste que era tu derecho. Su ira estalló. Se abalanzó sobre mí, con la mano levantada como para apartarme, cuando llamaron a la puerta. La señora Sanders, nuestra vecina de al lado. Su voz resonó fuerte y firme a través del marco de la puerta. ¿Está todo bien ahí dentro? No lo dudé. Sí, gracias, pero quizá tenga que llamar a la policía. Gary se quedó paralizado, entre la vergüenza y la furia. Su rostro se contrajo, rojo, luego pálido, y luego rojo de nuevo. Lo miré fijamente. Adelante. Inténtalo. Apretó la mandíbula, luego se dio la vuelta y salió furioso, cerrando la puerta de un fuerte portazo tras de sí. A la mañana siguiente, Claire llamó. El tribunal ha admitido el caso. Se aprobó la congelación de activos, dijo con tono firme. Nuestro siguiente paso es solicitar una orden de alejamiento para impedirle vender propiedades o acceder a su residencia sin permiso. Dejé escapar un suspiro largo y lento y me hundí en el sofá. Lo abordaremos paso a paso, continuó. Lo que tienes que hacer ahora es mantener la calma y prepararte para la próxima audiencia. Ya lo soy, respondí en voz baja. Gary no esperaba que el sistema legal avanzara tan rápido. 2 días después, intentó transferir los últimos fondos de mi sueldo a la cuenta de su hermana, pero un aviso de retención judicial en el banco lo detuvo. Me enteré por un cajero, quien dijo que armó un escándalo en el vestíbulo antes de que lo escoltaran fuera. Luego intentó sacar los muebles de la casa. Fotografié todo y se lo envié a Claire, quien inmediatamente emitió un aviso de emergencia al juzgado. Esa misma noche, empacó sus cosas y se mudó a la habitación de invitados de un amigo. Se estaba deshaciendo, inquieto, acorralado, como un animal salvaje que se golpea contra las paredes de una jaula cada vez más pequeña. Pero esta vez, ya no le tenía miedo. Una semana después, el tribunal programó nuestra primera audiencia. Llevaba un sencillo vestido gris carbón, el pelo recogido con cuidado, y me senté en silencio junto a Claire. No me vestí para impresionar. No llevaba nada simbólico. Solo quería mostrarme tal como soy, clara, firme, inquebrantable. Gary también apareció. Pero no se parecía en nada al hombre que una vez entró pavoneándose en nuestra puerta dando órdenes a gritos. Tenía el rostro pálido, la mirada inquieta y las manos le temblaban con una energía nerviosa que le impedía permanecer quieta. Las últimas semanas lo habían dejado claramente agotado. Intentó apelar al sentimiento. Dijo que le había dado la espalda a la familia. Afirmó que había faltado al respeto a la santidad del matrimonio. Dijo que estaba destruyendo su imagen de padre ante nuestro hijo. No interrumpí. No defendí ni discutí. Simplemente le pasé a Claire cada pieza de documentación, con calma y metódicamente, mientras ella presentaba la evidencia. Cuando Gary vio los informes de transacciones de mi cuenta de nómina y la lista completa de sus compras de lujo, algo cambió en su expresión. Pero no fue hasta que las grabaciones comenzaron a reproducirse, su voz gritando, amenazando, escupiendo veneno en la oscuridad, que finalmente bajó la mirada. La sala del tribunal quedó en silencio, salvo por el eco de sus palabras a través del pequeño altavoz. Y cuando terminó el último fragmento, el juez, severo e indescifrable, tomó algunas notas y dijo simplemente: se concede la petición del demandante. La congelación de activos se mantiene. El demandado pagará una indemnización por daños morales. Salí del juzgado a una luz tan brillante que relucía en los escalones de baldosas. Mi sombra se proyectaba alargada y recta tras mí, nítida contra la piedra. Un mes después, vendí la casa. La misma casa donde viví más de 20 años. El lugar donde antes se celebraban cumpleaños, cenas, con luces navideñas colgadas en la barandilla. Pero, ¿ahora? Se sentía menos como un hogar y más como una celda en la que había pasado la mitad de mi vida. Una vez que entró en vigor la sentencia preliminar del tribunal, solicité una división negociada de la propiedad e insistí en la venta. Gary intentó resistirse, claro que sí, pero la presión combinada del equipo legal y del juez no le dejó otra opción que aceptar.
El día del cierre del trato, me quedé en la puerta principal mientras los de la mudanza se llevaban la última silla. No sentí nada. Ni pena. Ni nostalgia. Solo un espacio que se abría en lugares donde nunca pensé que podría. La vieja tarjeta de nómina estaba agotada hacía tiempo. Y los pagos de mi bolsillo que hice durante el tratamiento de mamá todavía me pesaban como una promesa sin pagar. Así que, ¿qué fue lo primero que hice después de la venta? Pagué hasta el último centavo de esa deuda médica. Ni un centavo menos. Con el resto, di la entrada para un nuevo piso, un pequeño apartamento a las afueras. No estaba muy bien ubicado. No estaba de moda. Pero era tranquilo. Limpio. Y tenía un balcón donde el sol de la tarde daba en el punto justo. El resto del dinero lo guardé en una cuenta personal completamente nueva. Mi nombre. Mi control. Mi futuro. El nuevo apartamento estaba vacío, paredes sin adornos, sin recuerdos enmarcados todavía, pero me gustaba así. Sin humo de cigarrillo persistente. Sin ecos de peleas a gritos. Sin fantasmas merodeando por el pasillo. Solo yo. Y una vida que estaba construyendo desde cero. Yo misma limpié las ventanas, hice la cama con sábanas limpias y coloqué la foto de mi madre junto a un sencillo jarrón blanco en la mesa del comedor. La luz del sol entraba a raudales, reflejando el borde de un vaso de agua y esparciendo suaves halos de luz por toda la habitación. Me senté. Preparé una taza de té. Y lo bebió lentamente. Nadie me robaba. Nadie me gritaba. Nadie se interponía en mi paz. Por primera vez en años. Todo lo que tenía era mío. Esa tarde sonó el timbre. Supuse que se trataba de una entrega, tal vez papeleo del abogado, pero cuando abrí la puerta, me quedé paralizado. Era Evan. Se quedó allí con una camisa color carbón abotonada, sosteniendo un pequeño ramo de flores frescas, con aspecto inseguro, como si no estuviera seguro de si sería bienvenido. ¿Evan? Parpadeé, sorprendida. ¿Qué haces aquí? Bajó la mirada y apretó los labios antes de hablar. Oí que vendiste la casa, que te mudaste. Solo, quería ver cómo estabas. Asentí lentamente y me hice a un lado. Pase. Entró en la sala, recorriendo el espacio con la mirada como si intentara reconstruir mi nueva vida. Colocó las flores con cuidado sobre la mesa del comedor y preguntó, casi con naturalidad, ¿estás bien? Estoy bien, dije con una leve sonrisa. Me he sentido más libre que en mucho tiempo. Se quedó en silencio por un momento y luego preguntó, entonces, ¿tú y papá, realmente está sucediendo? Así es, dije con calma. El tribunal admitió el caso hace semanas. El fallo final se dará a conocer pronto. Él asintió como si ya lo hubiera sospechado, pero escucharlo en voz alta todavía pesaba mucho sobre sus hombros. No me dijo nada, murmuró. Me enteré por la señora Susan, la vecina. No le pregunté qué estaba pensando y no quería meter a Gary en esta conversación. Ya no. Entonces, ¿por eso viniste? ¿Solo para confirmar? Sus ojos se encontraron con los míos, más vulnerables de lo que había visto en años. No solo eso, dijo. Hay algo más que necesito preguntarte. Adelante. Dudó un momento y luego bajó la voz. Hace unos días, fui a ver a Claire. Eso me pilló desprevenido. ¿Fuiste a ver a mi abogado? No hice nada. Solo, necesitaba entender. Desvió la mirada. No me dijo mucho. Pero me dijo que podía revisar los archivos del tribunal y lo hice. Y en ese momento lo supe. Había visto los informes. Los registros financieros. Las grabaciones. Las pruebas. Ahora lo sabía. Él sabía lo que nunca le había dicho. Que la mujer que él veía distante y dura había pasado años andando con pies de plomo. Que yo había lavado platos en silencio después de que me gritaran, y había corrido entre facturas del hospital y entrevistas de trabajo con la cuenta bancaria vacía, todo para mantener unida a una familia que hacía tiempo que se había desmoronado.
No quise ser tan ciego, susurró. Es solo que, no sabía. No sabía por lo que estabas pasando. Se me hizo un nudo en la garganta. Durante mucho tiempo, pensé que lo que nos separaba era una brecha generacional, o la falta de comunicación, o la tendencia natural de crecer. Pero ahora me di cuenta, era el silencio. El dolor que nunca le dejé ver. La carga que llevaba sola. No tienes que decir nada, dije con dulzura. Nunca esperé que te pusieras de parte de nadie. Solo quería que vivieras tu vida. Bajó la mirada hacia la mesa, rozando el borde con los dedos. ¿Cuándo empezaste a hacer todo sola? El día que me di cuenta de que no podía confiar en nadie más, dije en voz baja. Nos sentamos en silencio después de eso. La luz del sol se filtró en la habitación y entonces, como un susurro de la infancia, deslizó lentamente su mano por la mesa, acercándose a la mía. Igual que hacía años atrás, cuando era pequeño y asustado, pero demasiado orgulloso para pedir consuelo. Y en ese momento no lloré. No regañé ni me aferré. Solo sentí paz. Y algo más dulce que el perdón. Sabía que no lo arreglaríamos todo de la noche a la mañana. Había heridas que sanar, malentendidos que superar. Pero ese gesto silencioso de cercanía al otro lado de la mesa fue suficiente. Suficiente para empezar de nuevo. Porque a veces, un niño sentado de nuevo al lado de su madre es la única disculpa que importa. Evan se quedó a cenar esa noche, por primera vez en mucho tiempo. Hablamos. Hablamos de verdad. De cosas importantes y de cosas que no. Del pasado, del futuro y de las incómodas situaciones intermedias. Y cuando se levantó para irse, me abrazó fuerte, largo y cálido. Lo acompañé hasta la puerta y, por primera vez en años, sonreí sin esfuerzo. Porque en ese pequeño apartamento, con luz solar en el suelo y silencio donde antes había gritos, pude volver a abrazar a mi hijo. Y sabía, sin lugar a dudas, que el futuro solo sería más brillante a partir de ese momento. A la mañana siguiente, me dirigí al centro de empleo comunitario. Pasé la noche reescribiendo mi currículum, replanteando mis años de trabajo administrativo, puliendo la experiencia que alguna vez consideré demasiado ordinaria para importar. No era ostentoso. Pero era real. Y lo más importante, era mío. La recepción estaba atendida por una joven alegre que me recibió con un entusiasmo que no había sentido en mucho tiempo. Tenemos algunos puestos que podrían ser ideales, dijo mientras revisaba los anuncios. Asistente de oficina, apoyo en recepción, auxiliar de almacén. Estos puestos son de rápida incorporación, tienen ciclos de formación cortos y son ideales para quienes se reincorporan al mercado laboral. Asentí y decidí postularme para un puesto administrativo en una empresa de logística local. La entrevista quedó fijada para ese jueves por la tarde. Era una empresa modesta, una empresa privada con unos pocos empleados. El dueño, un hombre de unos 60 años con un porte serio, repasó mi currículum con el ceño fruncido. Hace tiempo que no trabajas, dijo sin rodeos. ¿Crees que podrás seguir el ritmo? Sonreí. Pasé más de una década sumergido en hojas de cálculo y notas de reuniones. Esas habilidades no desaparecieron, simplemente se quedaron en el olvido por un tiempo. No me ofreció el trabajo directamente. Se recostó en su silla y dijo, muy bien. Hagamos una prueba de una semana. Acepté en el acto. No era glamuroso. No pagaba mucho. Pero no buscaba un título. Lo que necesitaba era simple, un sueldo a mi nombre, ganado, no concedido. Esa semana, me desperté a las 6, tomé el autobús de las 7 y a las 8 estaba en recepción. Procesaba el papeleo, ingresaba los envíos al sistema, atendía llamadas y gestionaba los correos electrónicos. El primer día, casi registré el ID de cliente incorrecto. El segundo día, mi supervisor me dijo que mi tono al teléfono no era claro. El tercer día, me quedé hasta tarde corrigiendo una factura que no coincidía y que debería haber detectado horas antes. Pero no me rendí. No me inmuté. Porque con cada tarea, cada corrección,
cada cansado viaje en autobús a casa, me sentía más cerca de responder una pregunta que no me había atrevido a hacer en años. ¿Quién soy ahora? Ese viernes por la noche, justo cuando salía de la oficina al cálido resplandor anaranjado del atardecer, sonó mi teléfono. Era Jessica. Hola, dijo con una voz familiar y reconfortante. ¿Cómo has estado? Sonreí sin querer. Cansado. ¿Pero de verdad? Me gusta. Tiene un ritmo que se siente, mío. Suenas diferente, se rió. De hecho, tenía pensado llamarte. Tengo una amiga que acaba de abrir una pequeña cafetería artesanal en el centro. Busca a alguien que le ayude con las operaciones, sobre todo con las tareas administrativas. Le hablé de ti. Le encantaría conocerte. Hice una pausa. La verdad es que todavía no pienso dejar este trabajo. Sin presión, dijo Jessica. No busca contratar de inmediato. Es, como tú. Alguien que tuvo que empezar desde cero. Creo que tendrían mucho de qué hablar. Solté una risa silenciosa. Está bien. La veré. Esa noche, cuando volví a mi pequeño apartamento, el viento agitaba el árbol de arce de la esquina, sus hojas susurrando en el crepúsculo. Me quedé junto a la ventana y observé los últimos rayos de sol desaparecer bajo el horizonte de la ciudad. Y algo se asentó en mi pecho, algo suave y firme. La vida no era perfecta de repente. Pero había cambiado. El camino por delante podría seguir siendo irregular. Habría tropiezos y zonas embarradas. Pero ya no necesitaba que nadie me sostuviera. Había aprendido a valerme por mí mismo. Y por primera vez en mucho tiempo. Lo creí. Podía ser mi propia luz. Durante mucho tiempo pensé que mi madre, Alexis, era una persona fría. Siempre era demasiado callada, demasiado reservada, nunca sonreía mucho y rara vez mostraba sus emociones. De niña, me sentía atraída por mi padre, Gary, era el gracioso, tranquilo y siempre contaba chistes. Ella, en cambio, se pasaba el día haciendo malabarismos entre el trabajo y las facturas, yendo y viniendo para cuidar a mi abuela enferma. No hablaba mucho, y cuando lo hacía, sus preguntas sobre mi vida siempre me resultaban molestas e intrusivas. Alexis es una idiota, solía decir mi padre con una mueca de desprecio. Desperdiciando su vida con su madre, sin importarle nada de ti. Le creí. Peor aún, estuve de acuerdo. Para mí, él era quien mantenía unida a nuestra familia. Ella era simplemente la mujer sencilla y excesivamente seria que parecía más interesada en las pastillas de la abuela que en su propio hijo. Lo admito, empecé a ignorarla. Su presencia se desvaneció en el fondo. Para cuando me fui a la universidad, se había convertido en una voz débil al teléfono. La apuraba con excusas, a veces olvidándome por completo de devolverle la llamada. El año en que la abuela estuvo hospitalizada, volví a casa y la vi por primera vez en meses. Se veía más delgada. Agotada. Estaba sentada a la mesa de la cocina, revisando recibos. Tenía el rostro demacrado y las manos ligeramente temblorosas al decir las palabras que me quedaron grabadas durante semanas. Todavía quedan 30.000 en la factura del hospital. Necesito encontrar la manera. No dije mucho. En aquel entonces, mi mente estaba en las fiestas de verano y los viajes a la playa. No tenía ni idea de lo que significaban 30.000 para ella. Ni idea de que ya había ido de casa en casa pidiendo préstamos a sus amigos, empeñando sus joyas, cualquier cosa para que la abuela se operara. Luego me enteré por una vecina, ni siquiera por ella, que ella y mi padre se estaban divorciando. Me quedé impactado. Incluso furioso. No podía entenderlo. ¿Cómo pudo simplemente irse? ¿Cómo pudo destrozar a la familia como si nada? Confronté a mi padre. Se hizo la víctima. Dijo que ella había cambiado, que no era la misma mujer con la que se casó. Dijo que estaba intentando ser independiente, como si fuera una traición. La llamó ingrata y desleal. Y yo también lo creí. Hasta que fui a ver a su abogada, Claire. En ese momento, me dije a mí mismo que solo quería claridad. Quizás incluso desenterrar algo que pudiera defender a mi padre.
No esperaba mucho. Pero lo que Claire me dio no era un argumento. Era la verdad. Extractos bancarios que mostraban que casi todos sus ingresos durante años habían sido canalizados a las cuentas de mi padre. Grabaciones de audio de él llamándola parásito, carga y desperdicio. Testimonio escrito que describe cómo solicitó silenciosamente un fondo de caridad para cubrir la cirugía de su abuela y fue acusada de falsificar documentos en el proceso. Claire no intentó persuadirme. Solo dijo una cosa. Pensabas que estaba callada. Pero lleva más carga de la que jamás viste. Esa noche volví a la escuela con una pila de documentos en mi bolso y un nudo en la garganta que no podía tragar. No pude dormir. En cambio, recordé cosas que había olvidado. Cuando era niño y tenía fiebre, era mi madre quien me llevaba a urgencias a las 2 de la mañana. Cuando mi abrigo de invierno se rompió, ella lo cosió a mano en mitad de la noche. Ese juguete que tanto me encantaba, resulta que lo había comprado con sus ahorros. Durante todos estos años, pensé que era de papá. Recordé las cenas divertidas, los viajes por carretera, las bromas. Papá siempre era el protagonista. Pero era mi mamá quien pagaba las comidas, lavaba la ropa y preparaba las maletas. Confundí su silencio con indiferencia, cuando en realidad era su forma más profunda de cariño. Cuando por fin fui a visitarla, se había mudado a un pequeño apartamento. El lugar era modesto, pero luminoso e impecable. Una foto de la abuela estaba en el alféizar de la ventana, junto a un jarrón con girasoles. Estaba organizando hojas de cálculo en su portátil. Su mesa estaba ordenada, llena de notas de colores, una taza de cerámica y un tarro de cristal con bolígrafos. Cuando levantó la vista y me vio, la sorpresa se reflejó en su rostro. Pero no preguntó por qué estaba allí. Me costó encontrar las palabras. Al final, simplemente pregunté, ¿estás bien? Ella asintió. Estoy bien. Ahora la vida es más tranquila. Más libre. Pensé en todo lo que había visto, los documentos, las pruebas, y sentí una opresión en el pecho. Yo no te entendía realmente antes, ¿verdad? No me respondió directamente. En cambio, me trajo té. Entender lleva tiempo, dijo en voz baja. Que hayas venido aquí significa muchísimo para mí. Bajé la mirada al té que tenía en las manos. El aroma me impactó, cálido, familiar. Me encantaba el té que preparaba de niña, pero nunca se lo dije. Mamá, susurré finalmente. Lo siento. Ella sonrió suavemente. Todos seguimos aprendiendo, ¿verdad? No sé si me perdonó en ese momento. Pero si lo sé, finalmente comencé a comprenderla. No por las pruebas. No por el juicio. Sino porque por fin tenía la edad suficiente para ver con claridad. No era aburrida ni sin vida. Simplemente enterró su dulzura tan profundamente que todos la extrañamos. Ella no tenía frío. Siempre era la que montaba guardia, silenciosa y firmemente, sin pedir nada a cambio. Años después, todavía pienso en su rostro tranquilo y firme. Todas esas noches, todo ese peso que cargó sola. Nadie la defendió. Nadie estuvo a su lado. Pero ella nunca se rindió. Ella era mi madre. Y ella era la mujer más fuerte que he conocido. Ya no persigo ilusiones brillantes. Ya no soy ciego a las cosas que importan. Porque ahora lo sé. El tipo de amor más valioso. Es el que pasamos por alto. Y me lo perdí por mucho tiempo. Pero gracias a Dios. Aún así llegué a tiempo.